voy a hablar de algo que yo siempre he llevado en mi alma, y es esta promesa del Sagrado Corazón: reinaré en España y con más veneración que en otras partes. Fijaros que en la bóveda del santuario pone exactamente esto, ¿no? Reinaré en España con más veneración que en otras partes. Puede suceder que al oír este enunciado se produzca en alguno de ustedes pues una reacción un poco negativa, tal vez de rechazo o de increencia o incluso de enfado, cierto enfado, por pensar que existe en ella un cierto tufillo de prepotencia o de privilegio con menosprecio de los demás. Reinaré en España con más veneración que en otras partes. Pensar así sería no haber entendido en absoluto el significado de esta promesa. Fue aquí mismo, en este templo del santuario, donde hace 282 años, el 14 de mayo de 1733, un joven estudiante de teología que se llamaba Bernardo Francisco de Hoyos escuchó del Señor la que llamamos con justa razón la gran promesa. Imaginemos la escena. Es el día de la Ascensión, 14 de mayo. Como en los domingos y fiestas, los estudiantes jesuitas que tenían la capilla doméstica aquí, lo que es la capilla del Padre La Puente, que se llama ahora, esa era la capilla doméstica del colegio, en tiempo del Padre Hoyos. Ellos los días de diario oían la Eucaristía siempre ahí. Pero domingos y fiestas lo hacían siempre en la iglesia. Lo mismo que pasaba en Medina del Campo era la costumbre. Domingos y fiestas en la iglesia grande y los demás días en la capilla doméstica. Abrimos ahora el diario espiritual del Padre Hoyos y constatamos que aquel mayo de 1733 fue para él un mayo decisivo, de subidos favores y gracias del Señor. Vayamos leyendo. 3 de mayo, domingo. Al leer el origen del culto del corazón de Jesús, sentí en mi espíritu un extraordinario movimiento, fuerte, suave y nada arrebatado ni impetuoso, con el cual me fui luego al punto delante del Señor sacramentado a ofrecerme a su corazón para cooperar en cuanto pudiese, a lo menos con oraciones, a la extensión de su culto. ¿Verdad? ¿Sabéis cómo el Padre, que es el origen de, en realidad, por qué Hoyos se encuentra, ¿verdad?, con la devoción al corazón de Cristo? Un compañero suyo, que es el Padre Agustín de Cardabrea, lo sabéis muchos, había estado haciendo aquí la teología. Hoyos es 2 años posterior a él, no coinciden aquí, pero cuando está el Padre Agustín de Cardabreaz en Bilbao, en el colegio nuestro antiguo de Bilbao, el ayuntamiento va y le pide que tenga un sermón sobre el día del Corpus en Bilbao, el ayuntamiento. Y entonces él, como no teníamos, claro, internet ni nada de esto, pues escribe una carta al Padre Bernardo, le llega el 29 de abril y le dice: oye, mira, vete a la biblioteca de aquí, de este colegio de San Ambrosio. Yo allí leí un libro muy interesante del padre Galifet, que está en latín, sobre el culto al corazón de Jesús. Y en ese libro hay cantidad de datos sobre cómo se hizo la fiesta del Corpus. Sáqueme un extracto, envíamelo a Bilbao, porque me acaban de encargar pues que tenga este sermón. Entonces el padre Hoyos es cuando va a la biblioteca, concretamente el 3 de mayo, no pudo antes, y encuentra ese libro de Galifet que no conocía, comienza a leerlo, y ahí es donde, además de datos sobre la fiesta del Corpus, pues se habla mucho de lo que es la devoción al corazón de Jesús, ¿verdad? Y por eso es cuando escribe esto, al anochecer ha leído el libro, a la tarde lo ha ojeado y ha quedado, sentí un espíritu de extraordinario movimiento típico ahora de Dios, fuerte, suave y nada arrebatado ni impetuoso, con el cual inmediatamente viene aquí a la capilla, se postra delante del Señor y le dice esto: me ofrecía su corazón para cooperar a la extensión de su culto, al menos con oraciones, en lo que yo pudiera. Bien.
3 de mayo, domingo. 4 de mayo, lunes, escribe: adorando al Señor en la hostia consagrada, me dijo clara y distintamente que quería por mi medio extender el culto de su corazón sacrosanto para comunicar a muchos sus dones. Me dijo clara y distintamente. Son esas palabras, no digo ya sustanciales, de Juan de la Cruz, pero van un poco en esa dirección, ¿verdad? Que el alma no puede dudar de ellas. Es algo tan profundo, se te ve tan hondo, ¿verdad? El Señor me dijo clara y distintamente que fuera como un medio para extender su devoción. 5 de mayo, al día siguiente, martes. Estando en oración, repitióme el Señor la elección que había hecho de este indigno siervo suyo para adelantar su culto. Viene la confirmación. Te confirmo, me repitió el Señor la elección que me había hecho. 10 de mayo, domingo. Después de comulgar, se me mostró aquel divino corazón de Jesús, todo arrojando llamas de amor, de suerte que parecía un incendio de fuego. Me agradeció el aliento con que yo le ofrecí hasta la última gota de mi sangre en gloria de su corazón. Y para que yo experimentase cuán de su agrado es esta oferta, por lo mucho que se complacía en los deseos que yo tenía de extenderla por el mundo, cerró y cubrió mi corazón dentro del suyo. ¿Verdad? Esta experiencia de tipo místico, Hoyos la tiene varias veces en su vida, ¿verdad? Que Cristo toma su corazón y lo mete dentro del suyo. No olvidéis, lo tenéis en el boletín que acaba de salir, el último boletín del Padre Hoyos, que el Padre Hoyos recibe la gracia del desposeo espiritual, esa unión con Dios grandísima, lo recibe a los 19 años en Medina del Campo, cuando está estudiando segundo filosofía. Hoyos ahora ya es teólogo, pero quiero decir, tiene una vida interior intensísima. Por eso dice aquí, ¿verdad?, que lo mucho que se complacían los deseos, cerró y cubrió mi corazón dentro del suyo. Y llegamos a nuestra fecha, 14 de mayo, jueves, día de la Ascensión. Después de comulgar, escribe Bernardo, convidaba a Jesús a mi corazón se metiera en el suyo, y recogida toda el alma, dióme a entender que no se me daban a gustar las riquezas de este corazón para mí solo, sino para que por mí las gustasen otros. Pedí a toda la Santísima Trinidad la consecución de nuestros deseos. Y pidiendo esta fiesta en especialidad para España, en que ni aun memoria parece que hay de ella, me dijo Jesús, reinaré en España y con más veneración que en otras muchas partes. Esto es de su diario. Fijaros que en la bóveda pone reinaré en España con más veneración que en otras partes. Hoyos en realidad lo que escribe es reinaré en España y con más veneración que en otras muchas partes. Cuando el padre Loyola escribe la vida de él, entonces quita lo de muchas otras partes y pone, en vez de reinará en España con más veneración que en otras partes, porque probablemente no tenía el texto exacto y de hecho lo dice así, ¿no?, que es lo que se ha puesto en el santuario. Y en vez de reinaré, el padre en el libro de Tesoro Escondido veréis que pone reinará en España, reinará. Bien, vamos a ver la gran promesa, diremos, en su contexto histórico y luego en su contexto teológico. La realidad es que en aquel tiempo el culto y devoción al corazón de Jesucristo era poco conocido en la Iglesia. Cierto que no lo olvidemos, que es lo que Pío XII recalcó en Laurietis Aquas, ¿no? O sea, el culto, la devoción al corazón de Cristo brota en el Calvario. Es la herida del costado. Cuando San Juan ve que a Cristo le hacen esa herida, con el centurión le abre el costado, ve que sale sangre y agua, y San Juan, con aquella mirada profunda que tenía, ve que allá hay un gran misterio. Y por eso cuando lo cuenta, fijaros cómo repite, ¿verdad? El que lo vio da testimonio. Y él sabe que su testimonio es verdadero. Y os está diciendo la verdad para que vosotros creáis, etc., ¿no? Uno
cuando lo lees, diremos con ojos limpios, pues te extraña, ¿no? Como una herida que recibe Jesús entre las muchísimas de la pasión, que la recibe precisamente ya muerto, que no le duele nada en absoluto. Sin embargo, San Juan ve en aquella herida algo muy profundo, ¿no? Y esto es, diríamos, como para mí, la herida del costado es como la firma de la vida de Jesús, ¿verdad? Yo he vivido totalmente para mí y ahora, al morir, firmo mi vida de entrega total a los hombres. Pues bien, la devoción al corazón de Cristo comienza propiamente en el Calvario, luego se va haciendo Santos Padres, llega a la Edad Media, hay un recorrido precioso a lo largo de estos 20 siglos. La realidad es que cuando la España del Padre Hoyos fuera de algunos conventos de la Visitación, los poquitos que había en España, fuera de eso apenas no se conocía, era una devoción totalmente desconocida. Pero sí es verdad que en algunos países, como por ejemplo pues Francia, Polonia y en Italia la famosa Archicofradía Romana, ya practicaban y conocían esta devoción. En nuestra patria era desconocida. Una frase del primer sermón predicado en Bilbao sobre el corazón de Jesús por el padre Agustín de Cardavera nos dice: es mañana en muchos reinos, aunque acá en España no la logramos aún. Y un año más tarde el padre Peñalosa repetía lo mismo. Dice: si se echa tarde la semilla de esta devoción, no importa. El Señor mirará con benignidad a nuestra tierra, dotándola de tan generosa fecundidad que supla largamente las demoras del tiempo con la abundancia del fruto. Aunque España comience la última en su carrera, podrá su alentado fervor alcanzar y por ventura pasar con el favor divino a los primeros. Este retraso es el que parece estimular a Bernardo para ofrecerse a cooperar cuanto pudiese y dar la última gota de su sangre. Él es consciente de que en España prácticamente esto no existe. Es un acicate más para él. Lo que parece deducirse de todo el contexto es que ni Bernardo, ni mucho menos el Señor, intentaron hacer una especie de competencia o de campeonato entre partes o naciones, ni menos todavía una especie de nacional catolicismo. Así lo dice quien fuera el introductor de la causa de canonización de Bernardo de Hoyos en el año 1895, el padre Uriarte. Tiene esta frase en un librito que es El reino del corazón de Jesús. Dice: esta frase no equivale a afirmar que España hubiera de llevar ventaja a todas las demás naciones en su devoción al corazón de Jesús. La promesa de Jesús es una respuesta a la queja que manifiesta el padre Hoyos, al ver cómo en España era desconocida esta devoción. Entonces el padre Hoyos se queja al Señor con todo cariño: Señor, pero ¿cómo estamos aquí? Pero si ya en otros sitios y aquí todavía. En honor a la verdad, hemos de reconocer que en algún tiempo ha podido tener resonancias políticas, pues es cierto, ¿verdad? Pero semejante matiz no lo encontraréis en los escritos del padre Hoyos. No es ningún nacionalcatolicismo, en absoluto. Hablando sobre esto, con ocasión de estrenar este templo su título de Basílica Menor, decía en una charla el padre Ramón Vidagor, cuando se inaugura esta iglesia, el santuario, como Basílica Menor, ¿verdad? Hay una serie de conferencias muy, muy interesantes. Bueno, una de ellas la da el padre Ramón Vidagor, que llevaba las congregaciones femeninas de Madrid. Y dice él: cuando Jesucristo nos ha dicho reinaré y seré amado más que en otras partes, no nos ha querido decir que seamos los mejores. Nos ha querido decir que nos confía un tesoro y que en nuestras manos ha puesto su devoción y que lo que espera es que todos nos entreguemos por todos. Porque mientras estemos disputando si es triunfalismo o no es triunfalismo, nos detenemos y no avanzamos. Cuando tengamos dentro del corazón la ilusión de que Jesucristo nos ha llamado, nos está llamando otra vez,
nos convoca y nos dice: seguidme, que está en vuestras manos mi suerte. Los hombres nos uniremos ya en una sola ilusión, no nos consideraremos mejores sino más obligados. Y esta es la gran ilusión de la devoción al corazón de Jesucristo en España. Ojalá que en esta noche, hicieron una especie de vigilia, volviera el Señor a sacar su corazón y nos dijese: si me amas, toma lo mío por tuyo. Si me amas, olvídate de ti mismo. Si me amas, bríndate como se brindó Bernardo de Hoyos. No te elijo para que seas mejor, ni porque seas mejor. No te elijo porque seas fuerte. No te elijo porque seas brillante. Te elijo porque te amo. Bien, y dicho esto, yo diría que no perdamos más tiempo en ello porque no merece la pena. Mucho más importante que la promesa en su contexto histórico lo es en su contenido teológico, que es el que vamos a ver. Estamos teniendo esta conferencia en el Salón de Actos, ¿verdad? Pero yo pensé que iba a ser en la Basílica, como ha sido alguna otra vez, ¿verdad? En la Basílica del Santuario. Basílica, sabéis que significa palacio real, ¿verdad? Basileos en griego es rey, entonces la basílica es el palacio del rey. El Señor empleó esta palabra reinaré para manifestar su promesa. Pudo decir otra cosa, sin embargo Jesús empleó la palabra reinaré. Se trata, por tanto, de penetrar en la entraña de ese reinaré. Y esta promesa de reinaré en España tiene lugar ciertamente en la Basílica. Ahí es donde estaba el Padre Hoyos, como os digo, día de la Ascensión, los jesuitas vienen a oír la misa, Hoyos acaba de comulgar, y teniendo al Señor en su pecho es cuando él siente, ¿verdad?, que dice el Señor: reinaré en España. Hoyos, no te preocupes, reinaré en España con más veneración. Por tanto, sucede eso en lo que es la Basílica, es decir, el palacio del rey, reinaré. Se trata, por tanto, aquí de penetrar en la entraña de ese reinaré. Yo reinaré. Bueno, ¿qué quieres decir, Jesucristo, cuando dice reinaré? Con el poder maravilloso que nos da la imaginación, retrocedemos 2000 años y nos sentamos en el patio de la residencia del procurador romano en Palestina, Poncio Pilato. Ante él un hombre que ha sido acusado de ir contra la autoridad del César. Pilato, leemos en el Evangelio de San Juan, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de acá. Le preguntó Pilato: entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Nunca entenderemos la gran promesa que hizo el Señor hace 3 siglos al Padre Bernardo de Hoyos si no calamos en lo que supone que Cristo reine. ¿Qué lleva consigo el reinado de Cristo? ¿Cuáles son sus fundamentos, sus líneas esenciales, aquello que acaba identificando su reinado tan distinto de lo que esa palabra reinado suele suscitar en nosotros? Podría sucedernos lo que sucedió a los contemporáneos de Jesús acerca del Mesías, esperado durante siglos. Habían distorsionado tanto la imagen que cuando llegó no le reconocieron como tal. Aquel Mesías misericordioso, paciente, cercano a los pecadores y a los pobres, no casaba con la figura de un Mesías majestuoso y triunfador del yugo romano. Por de pronto nos encontramos con un Jesús que comienza rechazando el entusiasmo popular que lo quiere proclamar rey,
después de la multiplicación de los panes. ¿Recordáis? Jesús huye al monte. Un Jesús que acepta, montado en un borriquillo, el homenaje espontáneo de la gente sencilla cuando lo aclaman el Día de Ramos. Un Jesús que se desangra clavado en una cruz bajo un rótulo que reconoce su realeza. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Con esa, iba a decir ese agravante cuando le dicen los fariseos a Pilato, no, por favor, no escribas Rey de los judíos. No. Él dijo que era rey. Entonces, Pilato, que había sido siempre un cobarde y se había plegado a todo, en ese momento, de ninguna manera. Lo escrito, escrito está, ¿no? Un Jesús que muere entre dos malhechores después de haber ofrecido su reino a uno de ellos. Hoy estarás conmigo en mi reino. Este Jesús nos dejó una oración compuesta íntegramente por él y que resume bien todo su pensamiento. Es la oración del Padre Nuestro. En ella, como dice el teólogo Luis González Carvajal, el anhelo de la llegada del reino de Dios ocupa el lugar central. Es el único gran deseo de esta oración, puesto que santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, equivalen a venga a nosotros tu reino. Las peticiones del Padre Nuestro aparecen divididas, sigue diciendo, en dos grupos. El primero de ellos se caracteriza por la repetición de la palabra tú, tu nombre, tu reino, tu voluntad, y el segundo por la repetición de la palabra nos, danos, perdónanos, líbranos. Pero no se trata aquí de dos realidades separadas, todo lo contrario. A partir de la encarnación está claro que la causa de Dios es también la causa de los hombres. Y algo más, en contraposición de los judíos que pensaban que el reino de Dios vendría en el futuro, Jesús nos dice que el reino de Dios es actual, que ya está aquí y a la vez que todavía falta su consumación. Por eso el reino de Dios es objeto igualmente de esperanza. Como sabéis, Jesús va explicando lo que es el reino a base de parábolas. En una serie de parábolas nos hablan de esto. A través de estas parábolas, llamadas las parábolas del reino, profundizamos en la naturaleza de ese reino anunciado por Jesús. Lo primero que descubrimos es que el reino es un don de Dios, es un regalo. Nosotros nunca seremos incapaces de que Cristo reine. El reino de Dios es don de Dios. No es algo que los hombres podamos construir con nuestras manos. La tierra más fecunda y limpia jamás podrá dar fruto si alguien superior y exterior a ella no la siembra. Pero la obra de Dios precisa también de una respuesta humana. La semilla es imprescindible para la cosecha, pero el mayor o menor fruto depende también de la calidad de la tierra. Jesús dejó esto muy claro en la parábola del sembrador. El campesino no hallaría el tesoro si no cavara en el campo. Dios abre al hombre la puerta de su reino, pero es el hombre quien debe cruzarla libremente. Jamás Dios le empujará para que cruce el dintel. En el reino encuentra el hombre el sentido de su destino y de su verdadera vida. El hombre puede no entrar en él, por supuesto, pero lo central es que el reino le espera. Y ese reino vendrá sin duda. Es la esperanza de la comunidad cristiana. El Apocalipsis, que cierra toda la Escritura, acaba con esta frase que es como el grito, ¿no?, de la comunidad. Maranatha, ven Señor Jesús, ven a reinar, ven. A pesar de esta confianza, la amenaza existe. Jesús no ignora ni oculta que existe un enemigo malo que siembra cizaña en los campos. La confianza en el triunfo no excluye el riesgo de quienes apostamos por él.
Es un reino misterioso y desconcertante, que no puede medirse por la cantidad ni por las apariencias. Quien así lo haga corre el riesgo de pensar que el reino será un gran fracaso. Es un reino que nada tiene que ver con los nacionalismos ni con los reyes o imperios de este mundo. Será central y primariamente religioso y espiritual. Santa Teresa escribirá en El Camino de Perfección: el gran bien que me parece a mí hay en el reino es un alegrarse de ver que todos santifican y alaban al Señor y bendicen su nombre y no le ofende nadie. Es un reino que se nos antoja en ocasiones lento y hasta desesperante en su crecimiento. Jesús lo va a comparar a la semilla que oculta en la tierra se va desarrollando en silencio hasta culminar en la espiga perfecta. Es un reino que comenzó en la cumbre del Calvario y que seguirá su curso lento pero inexorable hasta desembocar en lo que la Escritura llama los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Verdad? Una vez que Cristo pone ese fermento, ya no hay quien lo pare. A lo largo de 2000 años de historia de la Iglesia es una preciosidad ver los avatares que ha sufrido el reino de Jesús, ¿verdad? Desviaciones que los hombres le hemos dado con la mejor voluntad en ocasiones, pero ese reino sigue ahí como un fermento y va avanzando, se va apoderando de la masa. Es un reino en camino. No se realizará del todo en este mundo, pero quienes caminen hacia él deberán al paso transformar este mundo. Sin embargo, la mirada estará puesta en ese otro final, cuando Dios será todo en todos. Como escribe Martín Descalzo, la gran cosecha del reino la harán los ángeles al final de los tiempos. Mientras la mies fructifica, deberá crecer aquí abajo, pero los graneros serán los celestiales. Y el árbol de mostaza tendrá las raíces en esta tierra, pero sus ramas solo se llenarán de pájaros en la otra orilla. Estas enseñanzas de Jesús en el Evangelio acerca del reino aparecen como sintetizadas en el magnífico prefacio que el Papa Pío XI mandó componer para la festividad de Cristo Rey creada por él. En ese prefacio leemos: verdaderamente es justo y necesario darte gracias, porque consagraste a tu Hijo Rey del universo para que, ofreciéndose a sí mismo en el altar de la cruz y sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal, el reino de la verdad y de la vida, el reino de la santidad y de la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz. Reino que, como dice una de nuestras canciones, ya ha comenzado. Reino que no tendrá fin, no hay quien lo pare. Llegados aquí, explicado un poco al menos lo que es el reino, hemos de preguntarnos: la promesa de Jesús al Padre Hoyos, reinaré en España, ¿cómo incide sobre nuestro cristianismo? ¿De qué manera nos puede afectar? La cosa es sencilla. Jesucristo, dice San Pablo en una de sus cartas, tiene que reinar. Pero ya hemos visto que ese reinar de Jesucristo es cualquier cosa menos violencia e imposición. Jesús desea construir su reino aquí, en el planeta azul. Él nos hace la oferta magnífica de su reino, un reino capaz de satisfacer las ansias más profundas del corazón humano, pero siempre desde la libertad. Ante ti, dice el Señor, pongo dos caminos. Elige, escoge. En este mundo abigarrado, mal y bien están entremezclados. Cristo mismo ve el mundo como un inmenso campo donde el trigo y la cizaña crecen juntos hasta la siega. La siega será la hora de la verdad, será
cuando quede patente aquella frase del Señor: quien no recoge conmigo, desparrama. El que no está conmigo, está contra mí. El reino de Cristo nos pone a todos, por tanto, ante una opción ineludible. A principios del siglo XX escribía el obispo de Pasto, en Colombia, Monseñor Ezequiel Moreno, una carta pastoral que llamó entonces la atención por la valentía de su pensamiento. Entre otras cosas decía: o se está con Cristo o se está contra Cristo. O se está con quienes buscan establecer el reino de Cristo sobre los individuos, las familias, los pueblos y las naciones y exclaman con San Pablo: Cristo tiene que reinar, o se está con quienes blasfeman y gritan llenos de rabia: no queremos que Cristo reine sobre nosotros. No hay término medio. Hemos de estar en uno de estos dos campos. Quien pretenda permanecer neutral acabará traicionando al Evangelio, que afirma: el que no está conmigo está contra mí. No podemos, por tanto, descafeinar el reino de Cristo. Haríamos de él una caricatura. Convertiríamos el Evangelio en una vaselina, esta frases de Martín Descalzo. Quitaríamos las aristas, la fuerza, haríamos del Evangelio pues una vaselina. Si queremos de verdad que esa promesa de Jesús se vaya haciendo realidad en España, hemos, como diría Ignacio de Loyola, de ofrecer nuestras personas al trabajo. El Señor Jesús está esperando nuestra colaboración para edificar su reino entre nosotros. La gran promesa no es para presumir, sino para responder. Es una delicadeza por parte de Cristo, sin duda. Por parte nuestra es una responsabilidad, y yo diría más todavía, todo un reto, todo un desafío. Me parece oír en estos momentos lo que Jesús dijo un día a Juan y a Santiago. Le habían pedido ocupar los primeros puestos en su reino, y Jesús les encara con la verdad. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo voy a beber? Ellos contestaron: lo somos. Ojalá que ante una promesa tan grande como la que nos ha hecho el Señor, seamos nosotros tan valientes y tan audaces como se mostraron Juan y Santiago. Todo esto pasa por convencernos íntimamente que haremos efectivo el reinaré de Cristo en la medida en que caigamos en la cuenta de que Él es el reino. Él es el reino. Después de leer y meditar las parábolas del reino, te das cuenta de que su mensaje era Él, que su reino es Él, la persona de Jesucristo. El Padre Dios podría habernos enviado un libro de doctrina. Nos envió la palabra encarnada, su Hijo. Nos envió su carne y su sangre, sus pies andando por nuestros caminos, su corazón hablando mucho más con sus latidos que con sus palabras. Todo su mensaje es Él. Para entender su mensaje no hace falta estudiar mucho, sino mirarle mucho. Así lo entendieron sus primeros seguidores, ¿verdad? Y esa frase tan bonita y que tanto ahora se está utilizando de Santa Teresa, ¿no? No os pido más que le miréis. Creo que aquí está el secreto de verdad de hacer realidad el reino de Cristo por parte de nosotros los cristianos. No os pido más que le miréis, porque Él es el reino, y mirándole empezarás a meter fuego dentro de ti y empezarás a quemar a la gente. ¿Por qué? Porque el fuego es contagioso, es como el incendio se extiende. De hecho, los primeros seguidores de Jesús miraron mucho a Cristo. San Pedro, por ejemplo, nos dice en una de las dos cartas que tiene: Él os dejó un ejemplo para que sigáis sus pasos. San Pablo: sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Creedme, si queremos que Cristo reine, hemos de comenzar por nosotros mismos. Hemos de enviscerar
a Cristo dentro de nosotros. Porque a Jesús solamente se le copia por dentro, chapuzándose en él, sumergiéndose en su persona. Se trata más que de una imitación, de una incorporación, de una convivencia, de un bajar con él a beber la misma agua en el mismo pozo. Sabéis que el ideal de un cristiano es el que San Pablo describe en una de sus cartas, cuando dice, ¿verdad?, al final de su vida: vivo yo, ya no yo, ahora es Cristo quien vive en mí. Por aquí corre el cauce de la gran promesa. Ese y no otro es el camino. El mayor peligro que podemos tener los creyentes es la mediocridad. Yo creo que esto es lo que nos esteriliza. Jamás ser mediocres. Que nuestra existencia cristiana no sea significativa en el mundo en que nos movemos. Un cristiano, dadas las circunstancias actuales de la sociedad, forzosamente tiene que llamar la atención. No porque haga cosas raras, sino que su existencia es significativa. La gran promesa nos lanza todo un desafío. ¿Queremos realmente que Cristo reine en nuestra sociedad? Empecemos por dejarle reinar primero en nuestra persona, luego en nuestra familia, luego en el grupo de trabajo de diversión. Y así, como una onda concéntrica, el campo de irradiación se irá extendiendo a latitudes cada vez más extensas. No lo demos más vueltas. Todo empieza por ti. Todo empieza por ti. Este es el reto. Este es el desafío de la gran promesa. Los cristianos españoles tenemos que despertar de este letargo en que estamos sumidos. Sin duda hay fuego bajo las cenizas. Estoy convencidísimo. Hay fuego bajo las cenizas. Pero es imprescindible ponerse a soplar para avivar la llama. Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti, decía San Agustín. La gran promesa hecha al Padre Hoyos aquí, en la iglesia, el santuario, está pidiendo saber unir dos realidades. Que el reino es un don de Dios, pero que ese mismo Dios quiere que colaboremos con él, y por ahí ciertamente acertaremos. Ese reino es en su origen don de Dios, y en su logro colaboración, tarea y responsabilidad del hombre. Solemos hablar de, ¿cuántas veces?, construir el reino, hay que edificar el reino, pero esto no es el lenguaje del Evangelio ni el lenguaje bíblico. Allí se nos habla de algo que está próximo, que viene, que nos es dado como un don de Dios, como un regalo, algo que irrumpe como una gracia. El reino de Dios solo Dios puede darlo. No es fruto directo de nuestros esfuerzos. Es un regalo que recibimos gratuitamente. La tarea del hombre está en aceptar a este Dios que se nos acerca como pura gracia y que es capaz de transformar nuestra historia. Hablamos de un reino de Dios que tendrá como consecuencia el reino y la felicidad del hombre. Para nosotros ese reino no es el fruto de una fabricación meramente humana, como pensaba utópicamente el marxismo, hacer el reino en la tierra. No es fruto de una fabricación meramente humana, sino es fruto de una acogida. Por eso Jesús pone al niño como el modelo para aceptar su reino. El que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Entonces, podría pensar alguno de ustedes, ¿hemos de adoptar una actitud pasiva si el reino viene? De ninguna manera. A nosotros toca reconocer la llegada de ese reino, acogerlo en nuestro corazón y en nuestra vida, removiendo los obstáculos que están impidiendo su venida. El que ese reino se nos dé gratis hace más obligatoria nuestra cooperación. Es así como el cristiano se sitúa a medio camino entre el activismo ingenuo que cree que todo brota de sus manos y la pura resignación que se limita
a esperarlo todo pasivamente. El reino llegará a nosotros, en definitiva, por la acción de Dios, pero no olvidemos que ese reino puede ser acogido o rechazado, estorbado o acelerado, recibido o retrasado por la entrega del hombre o por la corrupción en el alma y en la sociedad. Ahí radica el principal desafío que supone para todos nosotros la llamada gran promesa. Pues bien, yo diría que este santuario de Valladolid, santuario nacional, está llamado a ser cada vez más la gran hoguera en que se templen los mejores corazones cristianos. Nos consta que el Señor ha tenido siempre un especial amor a nuestro santuario, ya que, como escribe el padre Hoyos, a San Ambrosio, el colegio donde está el santuario, San Ambrosio ha tenido y tendrá siempre en adelante más especial amor el Salvador, mirándole como aparte de donde él empezó a descubrir su corazón, cuya imagen había dispuesto se colocase públicamente en su iglesia por señal de su especial amor. Es lo que hizo el padre Hoyos tal día como hoy, que, como sabéis, mandó pintar un cuadro del corazón de Jesús para la primera novena que se realizó, que se puso en la capilla de las congregaciones. Es esto. Tiene especial amor el Salvador a esta iglesia del santuario, mirándole como aparte de donde él empezó a descubrir su corazón, cuya imagen había dispuesto se colocara públicamente en su iglesia por señal de su especial amor. Yo diría que fijaros, en España tenemos 3 grandes monumentos al corazón de Cristo. Uno en Barcelona, el Tibidabo, pero que es muy reciente. Otro, el Cerro de los Ángeles, 1919. Y este del santuario. Esta es la cuna del corazón de Cristo, del culto, de la extensión al corazón de Cristo. Estamos en la cuna, esta es la cuna. Lo otro ha venido más tarde, está muy bien, y son 2 grandes templos, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos que potenciar enormemente ese santuario, que todos los españoles conozcan lo que es el santuario de la gran promesa. Aquí se gestó todo. Este es el parelemonial español, sin duda alguna. Este santuario está llamado a hacer realidad ese amor al que Dios nos llama, el amor de una fuerte amistad con Jesucristo. Amor que es hacer mío lo que es de otro y que el otro tenga como suyo lo que es mío. Amor que se condensa en esta frase tantas veces repetida por Bernardo de Hoyos: cuida tú de mí y de mis cosas, que yo cuidaré de ti y de las tuyas. Este santuario está llamado a hacer de quienes lo frecuentan corazones semejantes al corazón de Cristo. Un corazón que simbólicamente quiso manifestarse coronado por una llama que abrasa, una llama que ilumina, una llama que lo consume todo. Y quiero concluir con una anécdota que de alguna manera sintetiza lo que hemos dicho esta tarde. Me contaba un compañero mío, que es misionero en Brasil desde hace ya muchos años, que está de párroco en una parroquia, y dice, al salir de la parroquia, los niños que habían hecho la primera comunión, pues él los reunió a la entrada y les iba preguntando, oye, ¿y tú qué le has pedido a Jesús en un día tan importante? Y los niños iban diciendo, pues yo le pedí por mi tía Carmen, decía uno, que está enferma. Yo le pedí por mi papá, que no encuentra trabajo. Yo por mi hermanito, que está ya a punto de nacer. Y así toda una sarta de peticiones de los niños. Pero había un niño muy calladito que no decía nada. Entonces el misionero le preguntó, bueno, ¿y tú? ¿Tú qué le has pedido al niño Jesús? El niño, un tanto desconcertado, respondió, yo pedir, no le he pedido nada. Solamente le dije a Jesús que si le podía ayudar en algo, que contase conmigo. Pues yo creo que esto es lo que el Señor nos dice a nosotros. Yo pedir no le pido nada. Solamente que si le podía ayudar en algo, que contase conmigo. Esto es lo que yo deseo para todos vosotros.
Y así, entre todos, haremos realidad la gran promesa. Reinaré en España y con más veneración que en otras partes. Pues muchas gracias por vuestra atención.